Y en esta segunda parte del programa saludo a Fernando Sáenz, quien está desde Argentina, es un consultor internacional. Fernando, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias, qué gusto estar en contacto contigo. Bueno, a ver, vamos a hablar hoy sobre el tema de cómo direccionar las organizaciones hacia el logro y el bienestar. ¿De qué estamos hablando, Fernando, para que nos cuente? Porque además usted va a estar próximamente en Colombia y trae este interesante tema. Sí, fundamentalmente el tema que vamos a estar abordando y el cual nos estamos haciendo cargo es en cómo funcionan las dinámicas emocionales dentro de las organizaciones y cómo direccionar los distintos grupos de emociones que surgen de la interrelación cotidiana justamente hacia una calidad de producción y hacia la conservación del bienestar como dos objetivos primarios de la organización. Ese es el Sí. Sí, usted menciona que la baja productividad en las organizaciones es producto por lo menos en un 80% de la disfuncionalidad emocional. ¿Qué es eso de disfuncionalidad emocional? Bueno, mira, para eso tendríamos que comprender un poquito cuál es el carácter fundamental de las organizaciones en las que estamos viviendo hoy, ¿no? Si hacemos una mirada rápida, podríamos decir que las organizaciones, desde la modernidad, desde aquellos momentos de la línea de producción, desde aquellos momentos de tiempos modernos, ¿no? En la película de Chaplin, donde se veía lo que se veía en ese entonces, podríamos decir que ese tipo de organización, el 80% de la productividad, descansaba en la destreza manual de sus trabajadores, y que había un rol central del ingeniero de diseñar procesos y había un capataz que era quien supervisaba que esos procesos se implementaran. En ese entonces la gestión de las emociones no tenía demasiado sentido, sino que era una cuestión sumamente manual, y el manager, el gerente, se dedicaba a hacer lo que hacía en ese momento. La palabra manager viene de aquellas personas que movilizaban los caballos, los burros. Entonces la manera que tenían de hacerlo era con una zanahoria, con un palo. Entonces cuando uno tiene una línea de producción, tiene dos metodologías centrales, que es el premio o el castigo. Pero sabemos que el mundo cambió, se globalizó, ¿sí? Tenemos una empresa completamente distinta y la productividad, yo diría que el 80% de la productividad de una organización ya no descansa en la destreza manual de quienes trabajan, sino que descansa en las destrezas no manuales. Entonces, ¿qué son las destrezas no manuales? Bueno, básicamente son las destrezas conversacionales y emocionales. Es decir, de acuerdo a cómo conversamos y de acuerdo en qué emociones nos movemos en las organizaciones de hoy, es el tipo de productividad que tenemos. Las personas damos lo mejor de nosotros mismos cuando habitamos en el bienestar. Es imposible liberar el potencial de las personas cuando estamos conviviendo en malestar, ¿no? El estrés, la enfermedad, la angustia surgen en la ausencia de bienestar. Fernando, ¿cuáles son esas claves para uno aprender a leer los clientes internos y externos de tal manera que uno sea capaz de anticiparse a sus necesidades antes que la competencia? Bueno, mira, yo creo que relacionando ese tema con el tema de las emociones, primero hay que tener un muy buen trabajo de gestión de uno mismo, ¿no? Es decir, poder conocer el mundo emocional en el que uno se mueve y cómo lo administra, y de esa manera podemos entender también el mundo emocional del otro. Es muy difícil intentar entender el mundo emocional del otro sin uno poder entender el mismo. Nosotros cuando hacemos este tipo de seminario decimos no podemos hablar de emociones sin emocionarnos, ¿no? Las emociones no lo podemos hablar solo desde lo conceptual, sino que hay que vivirlas, que hay que transitarlas, y el hecho de poder distinguirlas en uno mismo y en los espacios en los cuales estamos habitualmente nos permite poder entender la mirada del cliente interno y externo. Por ejemplo, hay un cuentito muy cortito que ejemplifica esto. A veces es más fácil con una fábula mostrar algo que tratar de explicarlo, ¿no? Y si me permites, dice que había un monito que se cae al agua, un río, y el río se lo empieza a llevar y el monito se está por ahogar. Entonces, antes de ahogarse, una mano lo toma al monito, lo saca, la pone a la vera del río y lo salva de que se ahogue, ¿no? Y el monito decidió que estaba tan agradecido a la vida de que lo habían salvado, que él iba a hacer lo mismo con los demás. Entonces cada vez que pasaba un pez, lo sacaba del agua y lo salvaba, ¿no? Sí, ejemplifica. Entonces, claro, el monito tenía la mejor actitud positiva,
¿sí? Le decían todos los días, tú puedes, mírate al espejo, di que puedes, que puedes, que puedes. La mejor actitud, súper agradecido, pero resulta ser que él pensaba que estaba dando vida y en realidad estaba dando muerte. Es más, murió sin saber que daba muerte porque nunca miró para atrás a ver todos los peces que tenía ahí tirados muertos. Entonces no es suficiente con ponerle buena actitud, no es suficiente con decir tú puedes, sino que hay un espacio emocional fundamental donde el otro surge como un otro y no como yo. Y poder entender eso es todo un proceso emocional. Generalmente le queremos dar al otro lo que a nosotros nos sirvió. Entonces usamos la frase que dice, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagas a ti. Y yo digo, no le hagas al otro lo que al otro no le gustaría. Si no, vivimos en un mundo autorreferencial, donde la referencia de los demás somos nosotros mismos. Entonces poder entender eso es lo que hace que pueda salirme de una visión sesgada, donde el centro soy yo, donde el ombligo sigo siendo yo, aun cuando digo que lo que quiero es ayudar y servir, sino que lo que estoy tratando es servir al otro desde lo que yo creo, y ahí puedo empezar a entender qué es lo que hay del otro lado. Si yo no puedo observar eso, entonces no voy a estar satisfaciendo necesidades del otro, sino que voy a estar haciendo una transferencia mía. ¿Cuál es la estructura, Fernando, la estructura oculta del miedo y cómo utilizarla para obtener buenos resultados en la empresa? Vaya, esa es una pregunta maravillosa. En principio, porque solemos catalogar las emociones como positivas o negativas. Entonces hay como yo le llamaría un tarro en donde ponemos todas las positivas y las negativas. Y dentro de las negativas entran el miedo, la ansiedad, la tristeza, el enojo, la culpa. Y ahí entra también el miedo. Entonces, desde el momento en que nosotros creemos que el miedo es una emoción negativa, lo que tratamos es de evitarla. Y este es el primer problema. Toda emoción tiene una estructura, tiene un para qué, ¿sí? Por algo surgen. Y si no podemos entender eso, lo que hacemos es no entender la señal que la emoción nos está dando. Y el miedo es una señal, es un indicador. Es como el indicador del carro, del auto, que nos está diciendo que nos estamos quedando sin gasolina. Pero nosotros queremos eliminar el indicador en vez de trabajar sobre la gasolina. Entonces, el miedo fundamentalmente es un indicador, que lo que me está mostrando es que yo juzgo que hay una amenaza para la cual yo no tengo recursos. Por ejemplo, si en este momento apareciera una serpiente, una víbora al lado mío, va a aparecer una amenaza. Yo voy a juzgar que hay una amenaza. Esa amenaza es mi vida, que me muerda, que me pique, que me traspase su veneno. Y yo no tengo recursos para lidiar con eso. Entonces la desproporción entre la amenaza y el recurso, surge la emoción del miedo como una alerta. Por lo cual el miedo es una emoción maravillosa porque lo que está haciendo es alertarme de la amenaza y mostrarme que no tengo recursos. Cuando yo puedo detectar cuáles son mis miedos, entonces lo primero que hago es analizar cuál es la amenaza real y en segundo lugar cuáles son los recursos que tengo que desarrollar. Si acá hubiese una persona que fuera un experto en víboras y en serpientes, no le surgiría el miedo, aun cuando la amenaza de que lo muerda está, pero tiene recursos para lidiar con eso. Entonces el miedo es una emoción mamífera, ni siquiera es humana. Lo que pasa es que nosotros somos mamíferos. Entonces el ciervito ante el león le surge, el león se lo puede comer, aparece una amenaza para la cual el ciervo no tiene recursos, entonces el ciervo sale corriendo. Si eso no pasaría, el ciervo se quedaría ahí y se lo comería. Bueno, en las organizaciones, las personas es exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, el problema no es el miedo, el problema es la relación que tenemos con el miedo. Entonces, como no lo vemos como una señal, lo que solemos hacer es tratar de eliminar la señal. Entonces tenemos miedo al miedo, por lo cual el miedo se constituye en la amenaza en sí misma. Y cuando tenemos miedo al miedo, eso se retroalimenta. Se retroalimenta de tal manera que a veces termina en lo que llamamos ataque de pánico y lo terminamos solucionando con pastillas. Entonces resulta ser que el Prozac y otras tantas pastillas en la industria farmacéutica es lo que más se está vendiendo en este momento. ¿Por qué? Porque en vez de hacernos cargo de nuestra incapacidad emocional, lo queremos solucionar con químicos. Fernando, finalmente, ¿cómo construir excelencia sin destruir relaciones? Vaya, esa es otra gran pregunta. En principio, una de las emociones centrales que hoy día vivimos en las organizaciones es la exigencia. Casi no hay una organización en donde la exigencia no se configure como parte del vivir cotidiano de los gerentes, de los equipos. Y la exigencia es una manera disfuncional de querer lograr la excelencia. Entonces, una de las cuestiones centrales es poder entender que la exigencia en el corto plazo tiene una serie de resultados, pero el costo en el largo plazo es mucho más grande que el beneficio en el corto plazo. Entonces, vivir la búsqueda de la excelencia desde la exigencia termina siendo absolutamente contraproducente.
Entonces ahí hay que conocer la estructura de la exigencia, en donde básicamente podemos decir que ya sea en la autoexigencia, que es un juego interno, o en la exigencia hacia los demás, que es un juego externo, aparecen como dos partes. Una parte que diseña, que es la que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Te encuentras con un amigo que hace mucho tiempo que no ves y le dices sí, nos vamos a encontrar, nos vamos a ver tal día, ¿no? Hay una parte mía que es promotora, que es diseñadora, que es la que promete, que es la creativa. Y después hay otra parte mía, que es la que finalmente después hace. Metafóricamente se podría decir que la parte diseñadora es la cabeza y la parte ejecutora es el cuerpo, ¿no? Entonces mi cabeza todo el tiempo dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero resulta que después lo tiene que hacer el cuerpo, ¿no? Y la cabeza nunca le pregunta al cuerpo qué es lo que está dispuesto a hacer. Y si uno lo lleva al mundo externo de la organización, hay una cabeza, gente que diseña, pero que finalmente después no está atento a cuáles son las condiciones que necesita el cuerpo, es decir, los equipos, para poder lograr eso. Y si eso no ocurre, hay una relación de exigencia que en el tiempo se convierte disfuncional porque el cuerpo no deja de tener fuerza, ya sea para uno mismo o ya sea en la organización. Hace poquito conversaba con una corporación muy grande que en Ecuador habían desarrollado un trabajo de planificación estratégica muy fuerte, con diseño de escenarios, con una inversión enorme. Incluso habían hecho participar a los distintos sectores de la organización para hacer el diseño de futuro, como dice algunos, con una planificación, como dice algunos manuales, que involucres el resto. Pero ¿qué pasó? Falló. O sea, se dieron cuenta que perdieron absolutamente toda la inversión que hicieron. Y una vez que conversamos sobre esto, dice, me acabo de dar cuenta de lo que pasó. Nosotros involucramos a toda la gente para que estuviera en esta planificación, pero lo que nunca hicimos es estar atento a cuáles eran las condiciones necesarias para que los equipos pudieran llevar adelante lo que nosotros estábamos planificando. Es decir, falta esa relación central, y volviendo al cuento del monito, donde no es que yo le doy a la gente lo que creo que necesita, sino que estoy en un diálogo para ver cuáles son las condiciones fundamentales para que eso que estoy planificando se pueda llevar adelante. Si ese espacio de relación, si ese espacio de escucha no está, vamos a estar en una organización donde va bien la exigencia, donde va a tener ciertos resultados, pero el nivel de rotación, el nivel de estrés, el nivel de enfermedad, el nivel de cabeza quemada va a ser tan alto que en el largo plazo es mucho peor que el propio resultado a corto plazo. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Negocios en Telemedellín. Esperamos verlo por acá el próximo 1 de septiembre en la capital antioqueña. Por acá lo esperamos en el seminario que va a realizar Marca Consultores. Justo vamos a entregar 2 entradas entre los televidentes que nos escriban a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, o a través de Facebook, o a través del Twitter de nuestro programa. 2 entradas para televidentes nuestros a este seminario taller, Gestión de las Emociones en la Organización, cómo direccionarlas hacia el logro y el bienestar. Así que a partir de este momento escriban sobre lo que ustedes opinan de nuestro programa Negocios en Telemedellín, y ahí en el mensaje nos ponen que también quieren asistir al seminario taller de Marca Consultores.